Bueno, ya estuvimos viendo qué va a pasar en caso de que tengamos trabajadores enfermos. En el panorama mundial se han dado decretos de suspensión de actividades en las empresas. ¿Qué hacer en caso de que en México se decrete la suspensión de actividades en las empresas? ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores menores de 18 años, de las trabajadoras embarazadas y de otros trabajadores? Bueno, el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo ya contempla qué hacer en caso de suspensión de labores y nos establece que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicadas, que implique la suspensión de labores, se estará a lo dispuesto en el artículo 429, fracción 4, de la Ley Federal del Trabajo. En nuestra ley laboral, a raíz de las modificaciones que se dieron en 2012, ya se contempló los casos de contingencia. Antes de pasar de lleno a qué nos dice el artículo 429, vamos a ver otros artículos. El artículo 168 de la Ley Federal del Trabajo se refiere al trabajo de las mujeres en caso de declaratoria de contingencia sanitaria y establece que en caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Cuando con motivo de la declaratoria se ordene la suspensión de labores, a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, otra vez, este artículo nos remite al artículo 429. El artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo se refiere al trabajo de menores de 18 años en caso de contingencia y establece que en caso de declararse una contingencia sanitaria, y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores a los menores de 18 años, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 429, fracción 4. Entonces, este artículo también nos remite al artículo 429. Y antes de pasar al artículo 429, vamos a ver qué nos dice el artículo 512D de la Ley Federal del Trabajo. En el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieran determinado la suspensión de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades. Ahora sí, las causas de suspensión colectiva de las relaciones del trabajo en una empresa o establecimiento son, en el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción 7, habla de la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Entonces, ya hablábamos de las relaciones individuales de trabajo. En el artículo 42 bis decía que en caso de una contingencia,
hay suspensión temporal de la relación de trabajo. En este artículo 427 se establece también la suspensión laboral de la relación de trabajo en las relaciones colectivas. ¿Qué efectos tiene la suspensión de las relaciones de trabajo? En los artículos 428 y 429 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o a parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Y en el caso de los señalados en el artículo 427 se observarán las normas siguientes. El artículo 429, fracción 4, a que señalamos en láminas anteriores, establece que si se trata de la fracción 7, el patrón no requerirá la aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder un mes. En otras palabras, en el caso de una declaratoria de contingencia sanitaria en donde se obligue a las empresas y establecimientos a suspender sus labores, el patrón hará la suspensión de la relación laboral sin que tenga que dar aviso al tribunal y sin que tenga que recibir alguna sanción por ello. En ese momento en que se suspende la relación la relación laboral de trabajo, el patrón no tiene obligación de pagar el salario y el trabajador no tiene obligación de trabajar. Por otra parte, se le otorgará a los trabajadores una indemnización. El patrón pagará una indemnización al trabajador por esta suspensión temporal, el equivalente a un salario mínimo por día que dure la suspensión, sin que exceda de 30 días. Digamos que la declaratoria hace que las empresas cierren por 15 días, bueno, pues el patrón pagará 15 días de salario mínimo a los trabajadores por el tiempo que duró la suspensión. Si la suspensión fue por 40 días, solo le vamos a pagar 30 días de salario mínimo. Ahora vamos a presentar un cuadro resumen de todo lo que les dije para que quede más claro. Tenemos que en caso de contingencia sanitaria hay 4 escenarios. El primero es que las labores cotidianas de todos los trabajadores, el patrón se ve obligado a suspender la relación de manera temporal y el trabajador tendrá derecho a acatar la suspensión temporal de la relación laboral. En el caso de trabajadoras embarazadas o en lactancia, el trabajador tiene la obligación de pagar el salario correspondiente completo. A ellos no les vamos a pagar la indemnización a pesar de que se suspenda la relación. Y el trabajador tendrá derecho a no acudir a trabajar y recibir su salario completo. En el caso de los trabajadores menores de 18 años ocurre lo mismo. A ellos se les pagará el salario completo, no la indemnización, y tendrán el derecho de no acudir a trabajar para no exponerse y de recibir su salario completo. En el caso de otros trabajadores que no sean las mujeres embarazadas o en lactancia o que no sean menores de 18 años, el patrón tendrá la obligación de pagar a los trabajadores una indemnización equivalente a un salario mínimo general por día. En el caso de la Ciudad de México, tenemos un salario de 123.22 y el máximo que se pagará por 30 días sería de 3,696.60 pesos. Y el derecho de los trabajadores será de no acudir a trabajar
y recibir la indemnización en lugar de su sueldo.